El día de hoy tenemos a Alfonso González, quien es un abogado, notario y empresario de la región. Esta plática está muy interesante porque platicamos de ejemplos muy variados de negociación, pero sobre todo en cómo puede impactar positivamente en la vida de las personas y de la importancia del notario público en nuestro día a día. Esto es Negociadores. Bienvenidos. Alfonso González, pues bienvenido al podcast Negociadores. Es un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Aparte de que eres abogado, notario público, padre de familia, tienes muchas maestrías y especialidades, me gustaría que tú me digas quién es Alfonso González. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Gusto verte otra vez en un escenario muy diferente al que nos conocimos. Ya platicaremos ahorita de eso. Así es. ¿Quién es Alfonso González? Bueno, pues es una pregunta interesante. Quizás no pueda decirte una sola cosa de Alfonso González. Creo que los individuos somos más que un plano, somos una figura de varias caras, ¿no? Somos más un poliedro, diría un escritor que me gusta mucho, y con varias aristas. Entonces, dependiendo de cómo le pegue el color a cada una de las aristas, pues podría decirte varias cosas. Lo que sí creo que es el común denominador de lo que es Alfonso González es pues que soy abogado, como tú ya lo dijiste. Uh-huh. Aspiro por lo menos a ser un abogado efectivo y actualmente aspiro a ser un notario público honesto, objetivo, que trabaja todos los días fuerte por mejorarse y digamos que en constante evolución. Es lo que te diría, ¿no? Entre muchas otras aristas, pero para efectos de la plática yo te diría que así me definiría a mí mismo. Muy bien, Alfonso. Ahorita que dices evolución, recuerdo cuando nos conocimos hace ya varios años, trabajabas en una de los despachos grandes, ¿no? ¿Cómo se le llaman? Los Big Five. Sí, los Big Four. Big Four. Platícame cómo fue que iniciaste en ese tipo de despachos y por qué decidiste no continuar con una carrera corporativa, digamos, ¿no? Sí, fíjate que fue interesante porque yo y lo interesante es que ya llevo 23 años siendo abogado. Es mi oficio, es lo que sé hacer, es en donde siento yo que agrego más valor en las actividades profesionales que he realizado, porque he realizado algunas. Y curiosamente, esto de ser abogado, aunque lo supe temprano, desde que estaba en la prepa, por ejemplo, o desde la secundaria a lo mejor, después batallé en confirmarme a mí mismo que efectivamente era lo que quería yo hacer. Cuando empecé a trabajar, me di cuenta que había cosas que no necesariamente me gustaban mucho o que me apasionaban mucho, ¿no? Entonces estuve como en una búsqueda de mi lugar en la abogacía y sin embargo, pues siempre con la necesidad de trabajar, ¿no? Entonces se presentó una oportunidad de entrar a Deloitte y Deloitte para mí en aquel entonces representaba una marca de menos abogacía que los despachos tradicionales. Entonces, el simple nombre y el diseño y la idea del despacho me llamó la atención. Y resulta que no estaba yo tan equivocado porque Deloitte es más un despacho de contadores que de abogados. Entonces, todo el ambiente y la sensación de trabajar ahí, pues era justamente eso, ¿no? Era diferente a un despacho tradicional. Entonces, así fue como entré. Realmente fue entrar a un lugar de menos abogados que de más abogados, digamos, ¿no? Sí, sin embargo, manteniéndome en la línea. Fue una gran experiencia y fue una de esas experiencias que me permitió ir generando este poliedro que te decía yo hace rato, pero ya muy enfocado a lo que soy como profesionista, porque me permitió convivir con personas de diferentes especialidades, contadores, economistas, especialistas en finanzas, gente de diferentes edades, de diferentes antecedentes, insisto, de diferentes antecedentes académicos, etcétera. Entonces,
Yo trabajé 5 años ahí y como te digo, fue muy formativo precisamente por esa apertura y esa flexibilidad a tener contacto con otras áreas distintas al derecho tradicional, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, porque sí era mi interés y sí tenía yo la intuición de que eso era lo que iba a encontrar yo ahí, y finalmente sí fue lo que encontré. Entonces, fue una gran experiencia. Muy bien. Alfonso, ahorita que dices de 23 años como abogado, obtener cierto valor, el aprender, ¿no? Pero no todo en tu carrera, en tus 23 años, no todo ha sido a lo mejor color de rosa, ¿no? Hubo un momento donde decidiste emprender y no te fue muy bien. Platícame esa experiencia y qué aprendiste de ella. Porque lo sé porque me lo platicó alguien muy cercano a ti, ¿no? Sí, entonces, claro. Él me lo manifestó, tu hermano, de hecho, tu hermano Diego, me lo manifestó como una etapa donde es la única vez que él te ha visto, entre comillas, tambalearte, pero que él se sorprendió ver cómo te levantaste, ¿no? Entonces me interesaría escucharlo de ti. Sí, claro. Bueno, primero es que después de todo este tiempo de trabajo, esta experiencia que ahorita te voy a platicar, una cosa que sí me queda muy clara es que la evolución y nuestro crecimiento como personas y como profesionistas no siempre es lineal, no siempre es en una sola línea recta y ascendente y así tan certera, ¿no? O sea, tiene sus recovecos. De repente vas para un lado, de repente vas para el otro, de pronto vas en reversa, de pronto haces círculos en tu camino, y eso es algo que creo que vale la pena asumir y reconocer porque pues es una constante en la vida, ¿no? Correcto. Y esa experiencia en particular, pues igual en ese camino circular de lado a otro, etcétera, y en esa búsqueda de qué hacer y de encontrarte en qué eres bueno, y sobre todo en dónde puedes ser más productivo y más rentable para ti mismo y para tu familia. Recibí yo una invitación de un amigo de hacía muchos años que conocí yo surfeando. Nosotros hemos ido a la playa desde muy chicos, y a este cuate que aprecio muchísimo me invitó a participar en un negocio con él, y fíjate, de ser abogado me fui a poner un call center. Un call center de cobranza. Que en mi cabeza decía, bueno, pues al ser un call center de cobranza no me aleja tanto de ser abogado. Porque esta relación con ser abogado siempre ha existido, ¿no? Aunque me he tratado de alejar, siempre termina algo en mi cabeza y en todo mi manera de ser, regresándome a ello. Y las veces que me he alejado, me he alejado, pero manteniendo como un pie allá en eso que finalmente he reconocido que soy, ¿no? Entonces empezamos este negocio de call center, de lo que yo no conocía absolutamente nada, pero pues ahí voy de aventado y de valiente y claro, con la ilusión de que me fuera mejor lo que me iba en ese momento, ¿no? Y bueno, pues un call center es otro experimento muy formativo por las mismas razones similares a las que te platicaba de Deloitte, porque tienes la oportunidad de tener contacto ahí sí con gente muy diferente a uno, ¿no? Para empezar, en ese caso en particular, pues la mayoría, por ejemplo, de los agentes del call center eran muchachos que habían sido deportados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso me llevó a conocer de una manera muy, muy directa y muy de cerca lo que es eso, ¿no? Imagínate lo que es crecer en un país, criarte en un país con un idioma, con una manera de ser, etcétera, y de repente por algún motivo pues te avientan a otro que también es tuyo, pero ya no tanto, ¿no? Así es. Entonces esa experiencia, cuando tienes la oportunidad de conocerla como la tuve yo, pues es algo de lo que aprendes, se aprende mucho de eso, ¿no? Pero bueno, empezamos con ese negocio del call center. Y por cuestiones a lo mejor normales de los negocios, llegó un día donde mi amigo de muchos años, a quien sigo queriendo mucho, llega y de la noche a la mañana me dice, oye, tenemos que cerrar el negocio, ¿no? Yo vivía de eso al 100%, pues mi familia también dependíamos todos de ese ingreso, de ese negocio, y un día llegó y me dijo, se acabó. Pero se acabó y se acabó. O sea, era en 2 semanas ya cerramos.
y hay que despedir a 50 personas y hay que hablar con el del local que estamos rentando y hay que hablar con los proveedores. Él no vivía aquí en Tijuana, entonces pues Alfonso, pues llégale, maestro, ¿no? A resolver todo eso. ¿Tú no lo veías venir? O sea, tú te agarras. Yo no lo veía venir pues casi en lo absoluto. O sea, sí veía yo retos, ¿no? Veía que había cosas que teníamos que mejorar, veía la necesidad de eso, de comprender mejor algunos procesos del negocio, etcétera. O sea, no estábamos llegando a los resultados que nos habíamos planteado llegar, pero no veía que el no llegar a los resultados tan pronto ya implicara y significara que teníamos que cerrar, ¿no? Entonces, no, pues fue un reto enorme. Imagínate que pues tienes que primero resolver, vas priorizando, ¿no? Pues qué hago con el personal, qué hago con los proveedores, qué hago con las deudas que teníamos en ese momento, y luego qué voy a hacer para comer, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué van a hacer mi esposa? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi amigo? Fue una experiencia formativa, como todos los errores, ¿no? Siempre que oigo yo de este evento, no sé cómo se llaman, los fuck ups, creo que les llaman, ¿no? Fuck up nights o no sé qué. Yo digo, bueno, pues todos tendríamos una historia que contar. La mía sería esa. No quiere decir que sea la única, pero sí fue la más intensa porque, primero, pues sí duró como un año todo el ejercicio de regularización de la situación, ¿no? Y sí, claro, se pasa muy mal. Hay momentos en donde, pues, literalmente pierdes hasta la esperanza de qué vas a hacer, de cómo vas a sobrevivir, de cómo vas a ir resolviendo cada uno de los temas estos que había que atender. Pero bueno, finalmente, pues, de alguna manera, siempre y cuando sean más los días en que mantienes la ilusión y la esperanza de que sí vas a poder, siempre y cuando sean más esos días que los que no, y te alimentes, yo creo, de esos buenos días de ilusión y de esperanza, pues estás echándole ganas, ¿no? Estás echándole ganas y de alguna manera u otra, si además de echarle ganas estás abierto a encontrar las soluciones, pues van saliendo. Las soluciones se van apareciendo, ¿no? Solamente es cuestión de uno estar con esa mente abierta, con tu sistema mental y emocional abierto, tus canales sensibles y sensoriales, digamos, tienen que estar activos al 100% para que puedas estar entonces identificando estas soluciones y después ejecutar, ¿no? Oye, Alfonso, ahorita de hecho en la mañana leí una frase que me encantó, yo muy ad hoc a lo que estás platicando, ¿no? Que dice que el fracaso es 100% necesario para alcanzar el éxito, ¿no? Y yo creo que aunque más que fracaso es como simplemente a lo mejor un escalón que tuviste que pasar para dar ese brinco en el que estás ahorita, ¿no? Me gustaría que me platiques o nos platiques cómo fue que de estar a lo mejor en el piso o en la lona, ¿cómo fue que te levantaste? ¿Qué fue lo que te impulsó? Obviamente, seguramente tu familia, tus hijos, el cariño de tu esposa, tu familia, pero ¿qué fue lo que te hizo darle la vuelta y volver a empezar y a empezar a salir adelante, ¿no? Claro, pues fíjate, Luis, que hay una cosa interesante que es que te hablaba yo de la esperanza y esto, y por supuesto que mi familia, mi esposa, mis hijos, y la idea de que no tienes tú la oportunidad de fracasar. O sea, uno se tiene que decir a sí mismo, es que pues esto de fracasar no es alternativa, ¿no? O sea, no hay un escenario en donde yo vaya a regresar y decirles, oye, ¿sabes qué? Ya, la verdad no se pudo, y no se pudo, y no se pudo. No, esa oportunidad no la tienes. Nunca te la puedes dar. Tienes que darlo todo. Tienes que darlo todo y siempre estar en esa idea de que perder no es alternativa, ¿no? A lo mejor te vas a tardar más tiempo y eventualmente y vas a seguir teniendo tropezones y te vas a seguir cayendo, pero en la carrera larga, digamos, pues no puede pasar por tu cabeza el detenerte y ya, ¿no? Y puede que suceda, o sea, puedes tener momentos en donde pase por tu cabeza eso, pero tienes que sangolotearte y darte 2 cachetadas y seguir. Es como la gente que corre un maratón. Yo corrí un maratón una vez y te digo eso entre paréntesis. Y lo terminé
cansadísimo y adolorido y todo. Y yo digo, pues todo el mundo que lo termina es porque nunca se da la oportunidad de decir, me voy a detener, ¿no? Y respetable quien lo hace, ¿no? Está bien, pero es eso, es en la carrera de los negocios y de la vida, creo yo, es qué te hace levantarte, qué te hace seguir, pues el simplemente que no te des el derecho, digamos, o la oportunidad de que pase por tu cabeza el ya no seguir. Esa es una cosa. Y la segunda es el que uno va construyendo sobre la confianza de resolver problemas. Una de las situaciones curiosas, y yo no sé si te lo platicaron esto, es que cuando estábamos cerrando el negocio, hubo otra empresa que me dijo, oye, ¿qué vas a hacer con los 50 empleados que tienes? Y yo, pues nada, pues negociar con ellos, y indemnizarlos, ver la manera de pagar, resolverlo como debe ser. ¿Y sabes qué? Déjame platicar con ellos porque yo necesito 50 agentes de call center, ¿no? ¿A poco? Sí. Oye, pues eso es una maravilla, ¿no? Porque, perfecto, pues ya se arregló, hacemos una sustitución patronal, se van todos para allá, la gente sigue teniendo trabajo y ahí se acabó. Entonces platico yo, antes de que se movieran a la otra empresa, platico yo con ellos. Pues hacemos una reunión, pues ahí los convenzo, los trato de convencer de que es una buena idea para ellos pasarse para allá. Algunos ahí se jalonearon, había mucha desconfianza en ese entonces. Total, los convenzo de que ya se van a pasar para allá, ¿no? Fue un broncón, pero pues más o menos lo logramos, sí. Logré negociar. Llegamos el primer día a su nuevo trabajo. Llego yo con ellos, muy emocionado. Estaban ahí esperándolos con globos y bienvenidos y no sé qué tanto. Llegan al lugar ahí donde los reciben y les digo, bueno, pues yo aquí ya estuvo, ¿no? Ya les agradezco mucho, muchachos, suerte, que les vaya muy bien, les deseo lo mejor y ahí nos vemos. Y cuando voy saliendo ya del lugar, llega la directora de la empresa y me dice, oye, Alfonso, nomás te quería decir una cosa rápida. Ahorita que se acabe la plática de esta inducción, les vamos a hacer un examen psicométrico a todos. Y dije, bueno, y entonces, pues nada, nomás te quería decir que le vamos a hacer un examen psicométrico como parte del proceso de recursos humanos y ya está. Ah, bueno, perfecto. Me voy yo a lo que todavía era mi oficina y llegan, Luis, como a la hora de los 50, 45, cabrón. Llegan así ya con espadas y machetes. ¿Qué pasó? Pues reprobamos todos el examen, ¿veis? ¿Cómo que reprobaron el examen? Sí, ya nos dijeron que no nos aceptaron en la chamba nueva porque reprobamos el examen psicométrico. Sí. Ingas. Pues todavía imagínate, yo ya estaba contento porque yo había arreglado una buena parte del problema, ¿no? Sí. Pues siempre no, ahí vamos para atrás. Entonces también, ¿qué aprendes? Digo, yo no sé si de buena fe o de mala fe la empresa esta dijo, pues, ¿qué crees que voy a agarrar yo a tus 50? Primero los evaluó, sí. A lo mejor ni les hicieron un examen ni nada y ya está. Sonaba muy bonito para ser. Sonaba muy bonito para ser verdad, que es otra de las cosas que aprendes en esos momentos de retos, ¿no? Que tienes que activar también un chip de mayor vagancia, digamos, ¿no? Y de mayor creatividad y esas experiencias, pues sí, fueron muy dolorosas en su momento, pero se quedan para siempre, ¿no? Entonces, terminó siendo como cualquier otro reto de esos y cualquier bronca de esas, terminó siendo un gran aprendizaje. Como una maestría en vida, ¿no? Sin duda. Una maestría en vida. Sin duda. Y nunca pongas un call center. Recomendación. Sí, recomendación. Para la audiencia. Sí. Oye, Alfonso, y de ahí, digamos que retomas tu carrera profesional como abogado, enfocado 100% en ser abogado de empresas, de empresarios, y luego te conviertes en notario recientemente. ¿Cómo? Platícale a la audiencia qué es lo que hace un notario, ¿no? O platica cómo fue ese proceso, ¿no? De regresar, digamos, al despacho o enfocarte a eso y luego hacerte notario, ¿no? Claro. Bueno, regreso al despacho por oficio, porque es lo que sabía hacer, porque cuando te pasan estas cosas, lo que por lo menos yo y creo que algunas personas lo hacemos es, bueno, ya te sacudes el dolor,
ya más o menos resolviste lo que tenías que hacer y agarras tu caja de herramientas y dices, bueno, pues, ¿qué sé hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿A quién conozco? Y pues a darle, ¿no? Con las herramientas que tengas. Mis herramientas en ese momento, y siguen siendo ahora, como te digo, pues es esta fortuna de tener un oficio que es valiosísimo en la vida y que es ser abogado, ¿no? Y empiezo, tuve mucha suerte, la verdad, porque me dieron su confianza a algunas empresas, a algunas personas de empezar a trabajar con ellos. Que por cierto, como yo tenía ya algo de tiempo de callcentero, yo en las primeras reuniones, siempre lo platico, digo, yo a las reuniones medio desencanchadón y en las reuniones decía, se van a dar cuenta que no sé, que soy abogado. Se van a dar cuenta. Aquí alguien me va a cachar que no sé bien. Y de nuevo, con mucho esfuerzo y con algo de valentía, ¿no? Porque te tienes que arriesgar a pararte ahí y decir las cosas, tener confianza en ti mismo. Y pues ya empiezo a tomar algo de confianza de estas grandes personas que me dieron la oportunidad. Muchos de ellos hasta hoy siguen siendo mis clientes. Y con esas herramientas, Luis, pues a darle, ¿no? A darle y a estudiar y a creértela. Y a creértela de que es lo que eres. Y eso terminó siendo ya el momento en donde yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que soy, es para lo que yo siento que soy bueno, o además por eliminación, es para lo que soy menos malo, si lo quieres ver así. Y así fue, ¿no? Y en ese camino, hace como unos 3, 4 años, empecé a coquetear con la idea de incursionar en el ámbito notarial. Pues tú también eres abogado y sabes que los abogados, por lo menos los corporativos como nosotros, siempre tenemos mucho contacto con el notariado, ¿no? Sí. Vamos a protocolizar actas de asamblea o vamos a formalizar contratos de compra-venta en representación de nuestros clientes, ¿no? Y yo los veía y me parecía un trabajo muy interesante porque tiene un elemento de servicio público también. Y de mucho contacto con la gente, ¿no? Cosas que a mí siempre me han también gustado. Y además de que, de nuevo, irónicamente, de no querer ser mucho abogado, me he vuelto también un aficionado del derecho, ¿no? De la lectura del derecho, de su estudio, de la comprensión más, pues vamos a decir, profunda de ciertos conceptos jurídicos. Y yo veía que los notarios tenían mucho de eso. Entonces empecé a ver y bueno, pues agarré la ley del notariado, vi el proceso para ser notario. Es un proceso complicado que incluye hacer las prácticas en una notaría pública, hacer un examen para que te consideren como aspirante a notario, estar ahí listo por si existiera la posibilidad de que se abriese una nueva notaría, pues tú poder participar en el examen de oposición. Hay una serie de requisitos que afortunadamente en diciembre del año pasado, después de pasar por el proceso y poder cumplir con todos los requisitos, recibí la patente como notario público 47 aquí en Tijuana. Entonces, pues estoy realmente como meritorio, digamos, ¿no? Ahorita en un proceso de realmente vivir la experiencia ya como notario, y pues es un aprendizaje como en cualquier otra profesión, otra actividad que tiene una curva de aprendizaje importante. Lo estoy disfrutando mucho. He tenido también la suerte de estar recibiendo la confianza de algunos clientes y otras personas que no conocía, que nos dan la oportunidad a mí y al equipo de poder dar este servicio de fe pública. Que volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que se hace? Pues realmente muchos le dicen, pues aquí nada más tenemos un servicio y se llama fe pública, ¿no? Aun cuando acudimos a un notario o notaria, a una notaría pública, ya sea hacer un testamento o elevar escritura pública, una compraventa, o hacer una donación, o a otorgar un poder, o a constituir una sociedad, o a lo que decíamos, a protocolizar un acta de asamblea, o a lo que muchas actividades más, muchos actos jurídicos más se llevan a formalizarse ante notario. Al final del día, de lo que se trata esto es que el notario, mediante la fe pública, lo que hace es que le da forma o le da la formalidad legal y jurídica que ese acto en particular requiere, ya sea porque la ley así lo exige o porque las propias partes así se lo quieren brindar a ese acto, ¿no? Un acto entendiéndose de nuevo, un contrato, un testamento, un poder,
lo que fuera. Entonces, es una actividad trascendental y muy importante en la vida de las personas en general, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, quien acude a una notaría normalmente es para un acto importante en su vida, ¿no? Imagínate, si vas a otorgar un testamento, pues ahí estás decidiendo qué va a pasar con tu patrimonio hacia después de tu muerte. Y me parece que eso es algo, pues, muy importante. O si vas a elevar escritura pública la compraventa de tu casa, pues entonces estás yendo realmente a darle seguridad jurídica al patrimonio tuyo y de tu familia, ¿no? Entonces, cuando lo ve uno así, entonces ya el trabajo del mío como notario, pues es un trabajo que conviene cuidar mucho porque trascienden la vida de las personas, de los clientes, ¿no? Y además, la otra cosa que genera esta función es que pues tiene la bondad de posiblemente evitar conflictos entre las partes que están participando en el acto, ¿no? Tratándose de un contrato, por ejemplo, que creo yo es una de las principales funciones o aspiraciones que debiéramos de tener los notarios, que es que mediante la fe pública y mediante el imprimir certeza jurídica en los actos de que se trate, pues evitamos que el día de mañana las partes estén en un conflicto o estén en un dilema de no saber qué es lo que dice el contrato, por ejemplo, y que entonces exista la necesidad de irse a un litigio o de discutir o de pelearse o lo que fuera, ¿no? Una manera muy preventiva, digamos, ¿no? De cómo tratar de hacer las cosas bien para evitar problemas futuros, ¿no? Que es algo que le apostamos mucho tú y yo, ¿no? Oye, Alfonso, y hay muchos notarios, hay muchas notarías. Digo, en Baja California a lo mejor no tantas como en otras partes de México. ¿Cuál crees tú o cuál va a ser tu sello personal para distinguirte como notario? ¿Tú traes alguna encomienda? Porque te conozco, ¿no? Y desde el día uno hemos hablado de innovación, de ser disruptivos, de hacer las cosas diferente. En eso coincidimos mucho, ¿no? Claro. ¿Qué piensas hacer tú en la notaría para distinguirte, ¿no? Para hacer algo diferente. Claro. Mira, una primero es ser, creo yo, y muchos lo hacen muy bien, como todo, pues, pero yo lo que procuro hacer muy bien es poder comunicarle bien a las personas, a los clientes y en general a la comunidad de qué es lo que hacemos, pero explicarlo de una manera pues menos jurídica, ¿no? Sí. Hacerlo de una manera más normal. Y esto pues es simplemente decir, oye, pues esta es una formalidad y es imprimirle certeza a cosas que son trascendentales en tu vida, por lo que es importante hacerlo, ¿no? Es importante regularizar y ordenar tu patrimonio, tu situación jurídica, en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo yo que mediante una buena comunicación, obviamente eso es parte de un buen servicio, ¿no? El buen servicio, como cualquier otra empresa, como cualquier otro negocio, pues es fundamental en una notaría. Desde que físicamente el lugar al que llega sea agradable para ir a firmar un documento, en donde las personas que te recibamos, te recibimos con entusiasmo, con interés de poder servirte, de poder escucharte, de poder atenderte en general. El servicio creo que es fundamental, ¿no? Quitarle un poco esa sensación a veces medio ruda de cuando llegas a un lugar repleto de libros y cosas así, como que te metes a un mundo que no entiendes muy bien, así, ¿no? Y entonces, a ver, es verdad, hay libros y hay cosas que tienen que estar así, porque pues finalmente es una notaría, es como si vas a un hospital, pues un hospital es un hospital. Sí. Y hay doctores y camas y así, ¿no? Aquí también, pero de alguna forma hacerlo de una manera más agradable para que pues, finalmente el servicio sea el mejor que pueda ser. Yo le apuesto mucho a eso, al servicio. El asunto de poder estandarizar ciertos procesos no jurídicos, ¿no? Eso creo que también impacta en el servicio, en el tiempo de entrega, en el tiempo de respuesta. Hemos estado pensando mucho en cómo darle visibilidad al proceso notarial. O sea, si tú el día 1 llegas a la notaría y solicitas cualquier trámite, pues que tú puedas estar revisando el estado que guarda tu trámite el día 2 y el 3 y el 4 y así, ¿no?
Entonces es de alguna forma tomar aspectos de servicio y de proceso y de innovación de otras industrias, de otros giros y poder adoptarlos a lo que es el servicio notarial, ¿no? Creo que ahí hay una oportunidad. Ujú. Y de nuevo, acompañado a esta idea pues más fresca y creativa de ver las cosas, que debo decirte, cuando digo yo, bueno, pero pues ¿qué significa hacer eso de fresco y creativo, ¿no? Al final del día, una escritura es una escritura, ¿no? Así es. No porque la hagas amarilla, pues ya le pusiste frescura Así es. al documento, ¿no? Yo creo que la frescura esta y la innovación que comentas, pues tiene que ver más con esta idea, y es una percepción, o sea, es simplemente mostrarte y expresarte como notario y como negocio de una manera más accesible, digamos, a los clientes, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, incluso con los abogados mucha gente no se acerca porque los ve inaccesibles, ¿no? Porque les van a cobrar, creen que les van a cobrar mucho, o en algunos casos a lo mejor les cobran mucho, ¿no? Pero el hecho de que logres tropicalizar tú esa parte de que la gente lo vea como un notario, como un aliado, como alguien que te puede ayudar y que puedes consultar, creo que ahí va a estar el secreto, ¿no? De tratar de, así como los abogados también, te digo, o en los despachos, mientras trates de ver, ponerte en la mente de las personas o de los empresarios y logren ver cómo ser más accesibles, ser más tropicalizados, ser menos a lo mejor con lenguaje rebuscado de que no, es que el artículo o sea, creo que vale mucho la pena ese esfuerzo de hacerlo más sencillo para las personas para que puedan tener más acceso a servicios legales, a servicios notariales y que por lo tanto prevengan problemas futuros como las personas que de repente fallecen y no tienen un testamento, ¿no? Y que le dejan la bronca a la familia, ¿no? Claro. Y muchos ejemplos más, ¿no? Entonces creo que es muy buena labor y estoy seguro que vas a lograr hacer ese cambio. Me voy a regresar ¿quieres comentar? Sí, fíjate, de lo que estás comentando nada más y volviendo a lo que cuando uno agarra sus herramientas, ¿no? Y en todo tienes algunas ventajas y desventajas. Y una desventaja que yo tengo como notario, por ejemplo, a diferencia de otros, es que pues yo no hice una carrera notarial desde que salí de la escuela. Sí. Cuando muchos otros sí lo hicieron así. Eso pues a ellos quizás les dé una ventaja, ¿no? En ese sentido. Pero la ventaja que yo tengo tiene que ver con esto de los errores o de los fracasos que tuve, porque a diferencia de otros, pues yo he pasado por muchos... Vienes de la calle. Vengo de la calle, o sea, yo vengo de resolver problemas, sí. Vengo de ser un abogado de un cierto tipo, vengo de ir acumulando experiencias, lo cual me permite tener algo que es bien importante, Luis, y lo que tú ahorita le estabas diciendo, que es empatía. Correcto. Es empatía, o sea, eso tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la innovación, o sea, la capacidad de ponerte en los zapatos del empresario o de la persona o del cliente en general que llega contigo, porque tú ya viviste lo que la persona necesita y ya sufriste los dolores que la persona está sintiendo, te permite, creo yo, dar un mejor servicio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese aprendizaje de la calle que ya traes creo que va a servir muchísimo, ¿no? Y hablando de ese aprendizaje de la calle, Alfonso, eres un abogado que se ha distinguido por ser bueno para negociar. Entonces me gustaría que tú me definas para ti qué es la negociación. No, te agradezco que sea bueno para negociar, pues por lo menos a eso le tiro, ¿no? Y sí, creo, yo a veces también me veo a mí mismo como eso y me da gusto que pueda primero yo verlo, porque creo que es importante primero eso y que ahorita tú me lo digas, te lo agradezco mucho. Es un buen cumplido que de veras aprecio. Con mucho gusto. Bueno, pues mira, en general te voy a decir, la negociación o el proceso de negociar, la actividad de negociar, para mí, número uno, no es un fin. O sea, número uno es nada más un mecanismo, un método para algo que es importantísimo, que es llegar a acuerdos. O sea, para mí, la negociación es un camino para llegar a acuerdos. Ese es el concepto mayor, el de los acuerdos. Que, ojo, no es el único camino para llegar a acuerdos, ¿no? Habrá otros, pero el de la negociación es uno, y es uno que pues yo utilizo mucho y llevo ya tiempo dedicándome a esto, viviendo de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues
pues es eso primero, ¿no? Como te digo, un camino para llegar a acuerdos. Y es un camino que creo yo puede verse desde dos perspectivas. Una perspectiva más artesanal, más humana, digamos, y ahorita te la explico, y otra más técnica. Más como si fuera por un lado, un arte, donde te expresas de cierta manera, y la otra puede ser como más científica, donde hay técnicas de negociación, etcétera. A mí me gusta más ver la primera, la más, a lo mejor más profunda de lo que yo veo y sobre todo lo que me ha funcionado, ¿no? Para llegar a estos acuerdos que te digo. Y es que al final, cualquier negociación y cualquier necesidad de llegar a acuerdos, pues debe de partir de una, que es una actividad humana. O sea, estás negociando con otra persona, ¿no? Ya sea que lo estés haciendo en lo personal o en representación de alguien más. A mí casi siempre me ha tocado hacerlo en representación de alguien más, lo cual tiene una responsabilidad adicional, ¿no? Sí. Porque alguien pensó que lo mejor era que en lugar de esa persona, pues que quien fuera a platicar con el otro fuera yo, ¿no? Así lo consideró el cliente, ¿no? Entonces tiene una responsabilidad adicional. Entonces, bueno, primero pues que es entre humanos. Y eso tiene unas consecuencias importantes que es, pues como cualquier otra cosa entre humanos, pues primero hay que poder comunicarnos bien, ¿no? Y se van desencadenando cosas, fíjate. Si es que entonces pues vamos comunicándonos bien, eso entonces exige que en las dinámicas de negociación uno vaya entendiendo y escuchando y explorando dónde está el canal de conexión con la persona con la que estás interactuando y negociando, ¿no? En todos los sentidos, ¿eh? O sea, tiene uno que estar identificando mediante una actitud de escuchar y de apertura a escuchar realmente, pues cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus temores, qué es lo que sí está dispuesto a ceder, qué es lo que en donde definitivamente no se va a mover, etcétera. Y eso, insisto, nada más lo puedes lograr si tú primero tomas conciencia de que tienes que encontrarle la frecuencia a la persona, y si la otra persona lo ve igual que tú, pues también está encontrando la tuya, ¿no? Correcto. Entonces, a alguien le decía yo el otro día, esto es como con el walkie-talkie, ¿no? Que estás ahí moviéndole a la frecuencia y de repente, pum, le atinas a la frecuencia correcta entre las dos personas, ¿no? Y cuando esa frecuencia se da, entonces es donde creo yo ya hay condiciones y posibilidades de empezar a interactuar y a negociar, ¿no? Esto, Luis, exige que uno siempre esté en un estado de eso, en un estado de escuchar, de aprender, de explorar, más que de un estado de imposición, etcétera. Para mí la negociación no es de imposición, es más de persuasión, ¿no? Y esa actividad de persuasión, pues insisto, exige tener este estado mental y emocional que te permita conectar con la otra persona. Yo en lo personal he ido, pues a través de estas ideas y de experiencia al final del día, generando como que, por lo menos, insisto, procuro a tener este objetivo de generar un nivel de confianza en la otra parte donde nos sintamos como amigos, así es, ¿no? Y además ha habido casos en donde es más, muchas de las más complejas experiencias de negociación que he tenido, termino siendo grandes amigos con la otra parte. Sí, me pasa lo mismo, fíjate. Me pasa lo mismo, y es cuando tienes esa empatía que tú dices y esa apertura de decir, ¿sabes qué? Primero tengo que ir abierto a escuchar, a entender sus necesidades, porque muchas veces puedes encontrar ahí donde haya puntos en común donde puedan, digamos que, ser más creativos en la negociación, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo de que muchas veces cuando la llevas bien la negociación, desde negociar contigo mismo, de convencerte que vas con la postura correcta, que vas con la actitud correcta, muchas veces se puede cometer el error de llegar y querer imponer, y luego pues es contraproducente para la negociación, ¿no? Entonces, desde que te toca negociar contigo mismo para llegar preparado, llegar con la apertura de escuchar, muchas veces cometen el error las personas de querer hablar, ¿no? Querer hablar mucho y creen que por eso van a ganar la negociación o van a convencer más a la otra parte. Y no, digamos que si podríamos dar a lo mejor una recomendación es que la gente aprenda a escuchar, porque escuchando es donde salen muchas cosas.
hay una teoría de un autor que dice que el cisne negro, ¿no? Tienes que encontrar el cisne negro, que no siempre lo encuentras, pero que dentro de toda una negociación puede salir un comentario que pueda marcar toda la diferencia de la negociación a tu favor, ¿no? Claro. Entonces, por lo que me platicas, eres del perfil negociador colaborativo, ¿no? Que busca cómo repartir el pastel, o más que repartir el pastel, cómo pueden ganar más ambas partes de una manera colaborando, ¿no? Sin duda. O sea, porque te digo que el reto al final, el objetivo al final del día es llegar a acuerdos. Y una primera parte es que no es cualquier tipo de acuerdo. O sea, tienen que ser acuerdos que de alguna manera sean positivos para ambas partes. Yo he visto casos en donde se logra un acuerdo donde toda la ganancia la lleva una parte y esos acuerdos terminan por no cumplirse, ¿no? O terminan por destruirse al día siguiente. Entonces, ahorita que dices colaborativo, y sí, yo creo que colaborativo y sobre todo con una actitud de exploración. Creo que el proceso de negociación es de estar explorando en dónde está ese cisne negro que llamas. Eso exige, fíjate que curiosamente veo yo muchas veces que ciertas recomendaciones son la de la planeación del proceso, de ir muy bien preparado para empezar. Para empezar, ¿no? Saber qué quieres, ¿no? ¿Qué quiere el cliente, ¿no? Saber qué quieres. Y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Obviamente tienes que prepararte, tienes que planear, tienes que llegar con un nivel de planeación, pero con también un nivel de apertura que te permita ajustar en el proceso. Tienes que ir, sí preparado, pero con una mente flexible. Y siempre me acuerdo de una anécdota de un libro que te platico rápido, que para mí ilustra bien muchas cosas de esto, de la importancia de planear, pero tampoco de estar así tan obsesionado con hacerlo, ¿no? Y es un libro, te lo recomiendo, se llama El viaje del elefante, de José Saramago. Y en El viaje del elefante, la historia es de un archiduque o no sé qué, en alguna época, en la Edad Media, algo así, hace 100 años, cientos de años. Y entonces un día en la mañana el príncipe se levanta inquietón porque le había dado un regalo de cumpleaños a un primo suyo que vivía como a 200 kilómetros de su castillo, digamos. Y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? El regalo ese que le di no es congruente con el aprecio que le tengo, le quiero regalar algo más, ¿no? Entonces ya empiezan a debatir qué le va a regalar y decide regalarle un elefante que tenía él ahí en su castillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues entonces empiezan a trabajar en el proyecto de transportar el elefante hasta el castillo del primo, pero pues no había un tren en donde subirlo ni nada, se tenían que ir caminando, ¿no? Entonces empiezan a planear y a preparar el viaje del elefante como se llama el libro, al otro castillo. Y entonces pues hacen un comité de planeación y se reúnen ahí como 10 personas una semana y definen, pues el primer día vamos a avanzar hasta X lugar y ahí vamos a comer y ahí vamos a dormir y eso nos va a tomar, y así, y luego así 3 días más y todo el plan, ¿no? Muy, muy bien detallado, ¿no? Y empiezan a caminar el primer día y como a los 45 minutos el elefante se cansa y se sienta, güey. Uh-huh. Y entonces voltean y dicen, oye, pues todavía nos faltan, tenemos que pegarle como 5 horas más de camino, ¿no? El que iba manejando el elefante, porque había un piloto del elefante, le dice, pues es que la neta, yo no sé por qué le metieron tanto tiempo la planeación. O sea, aquí todo depende del elefante. O sea, el elefante no quiere caminar, no vamos a caminar. O sea, aquí, si quieren, ya vayan rompiendo el plan y háganse a la idea de que vamos a caminar cuando el elefante quiera. Exactamente. ¿No? Entonces, si te pones a ver, en muchas ocasiones así es. En una negociación puede ser así. Yo puedo llegar con todo el script y con todo esto y de repente la otra parte me sale con una cosa diferente y tengo que tener la capacidad de adaptarme a ello, ¿no? Entonces aprender a pivotear, aprender a cambiar la dirección cuando sea necesario, reacomodar o como sea, ¿no? Exactamente. Muy importante eso que dices, Alfonso. De hecho, también, no sé qué opines tú del cierre de la negociación. Yo lo veo como la cherry del pastel, ¿no? El cierre de una negociación puede ser la clave del éxito o no de la misma, ¿no? Porque muchas veces los empresarios o los grupos de trabajo en una negociación se pueden poner de acuerdo,
pero si el cierre no se hace correctamente, en las letras chiquitas o en los contratos, es donde se caen muchas de las negociaciones porque cada quien le quiere meter a la mejor de su cosecha o no hay un negociador o un profesionista que tenga la capacidad de tropicalizar esos acuerdos y llevarlo a una manera sencilla y práctica, ¿no? Claro. Entonces, no sé qué opinas tú, si estás de acuerdo en que los cierres... No, bueno, por supuesto que los cierres y hay mil historias de ya estabas, ahora sí que del plato a la boca, la sopa y se cae y todos estos dichos que hay, ¿no? Yo creo que es regresar a este punto que te digo, ¿eh? Tú puedes estar de acuerdo ya con la persona, pero al final del día el acuerdo, y además si lo ligamos al concepto jurídico de, pues hay una manera de manifestar la voluntad del acuerdo, ¿no? Que, pues, si es un contrato, pues hay que firmar un documento para que ya te puedas ir ahora sí a tu casa sabiendo de que el asunto ya se cerró, ¿no? No nomás el apretón de manos. No nomás es el apretón de manos. Y muchas veces nos adelantamos y siempre, y sobre todo en esa etapa, en esa última fase de cierre, se vuelve bien importante una cosa, Luis, que es el respeto. El respeto a lo logrado entre las partes. No siempre las dos partes salen con la sensación de triunfo de la negociación. Hay veces que hay algo en donde a una de las partes le quedó como un poquito de incomodidad, pero aún así se siente cómodo con el acuerdo, ¿no? Pero si la otra parte, por ejemplo, en el día siguiente a que ya llegaron al apretón de manos, se muestra con una actitud irrespetuosa, y por irrespetuosa muchas veces son simplemente no te hablé como siempre te hablaba, o oye, mientras estamos negociando, te daba un abrazo y ahora ya no, o cositas así. Entonces la otra parte puede como que todavía sentirse más afectado en esa cosilla que quedó pendiente, ¿no? Entonces, en mi experiencia, este momento de cierre que comentas que es clave, requiere de subirle el nivel al respeto que traías. O sea, si antes le hablabas, ahora márcale 3 veces. Todos los aspectos. O sea, en una negociación, como dices, no nada más es el tema legal, comercial, es todo, ¿no? Este es un todo que tienes que cuidar para llevar a buen puerto la negociación, ¿no? Para lograr cerrar y que las personas, pues, digamos que tengan una negociación exitosa, ¿no? Exactamente. O sea, es crucial. Tú puedes haber hecho todo muy bien, perfecto, llegaste al momento ya del cierre y por adelantarte, a lo mejor algo hiciste o dejaste de hacer y cambia de pronto pues ahí la actitud de la otra parte, ¿no? Oye, Alfonso, regresándome al tema personal, profesional, ¿no? La última comida, o de las últimas que tuvimos, me preguntaste, oye Luis, ¿cómo estás? Y yo malamente te dije, no, pues en friega, y que no sé qué, y luego me paré y te dije, no, ¿sabes qué? La verdad no, te dije, la verdad que yo afortunadamente tengo años trabajando, o los últimos años o meses trabajando en cómo balancear mis temas personales y profesionales para estar cómodo, o no para estar cómodo, para vivir en el presente y feliz y con mi familia y con mi trabajo, como muy balanceado, ¿no? Te platiqué, ¿no? Te estaba platicándolo. Sí, te dije, es un trabajo que he hecho yo personal en diseñarlo de esa manera porque es como me siento mejor, ¿no? Entonces me corregí automáticamente cuando te dije en friega, que era la respuesta automática, ¿no? Pero te dije, bueno, en friega sí, pero balanceado, ¿no? Y me acuerdo que tú me dijiste, ¿sabes qué, Luis? Me llega eso que me dices porque ahorita yo no lo puedo balancear porque voy empezando con la notaría y con mis proyectos, ¿no? Me gustaría que nos platiques esa parte que muchas veces no se ve de un padre de familia o el responsable de una familia, esa parte que muchas veces quisiéramos seguramente estar todo el día con nuestra familia o nuestros hijos, pero pues muchas veces no se puede porque tenemos ciertas obligaciones y compromisos para precisamente sacar adelante a la familia, ¿no? Entonces, platícame esa experiencia. Pues ese es el más difícil, ¿no? Ese es el tema más complicado. Es más complicado, pero me llamó mucho la atención que lo que me dijiste, ¿no? Que me dice, híjole, yo también quiero llegar a ese punto, pero sé que ahorita tengo que tener ciertos sacrificios, ¿no? Claro. No, pues es un gran tema.
Y sí, me llamó mucho la atención cuando me dijiste y lo narras muy bien porque dijiste pues en friega, pero luego tú conscientemente dijiste, pero ojo, muy bien balanceado, etcétera, lo cual además pues te felicito porque así sea, ¿no? Creo que todos de alguna manera aspiramos a ello. Y lo que yo te puedo decir es que por lo menos yo no siempre logro el que cuando uno está metido de lleno en algo y es bueno eso, cuando uno está viviendo su vocación, su pasión, su gusto y te vas metiendo en lo que eres, pues no siempre es un camino agradable, ¿no? Uh-huh. No siempre es un camino placentero. O sea, hay momentos de mucho estrés, que pues, es el concepto de moda, y hay momentos de angustia, y hay momentos de incluso de inseguridad, donde te cuestionas si la manera en cómo estás haciendo las cosas es la correcta, etcétera. Y luego a veces hay momentos de soledad también, ¿no? En este camino insisto, ir buscando una constante evolución en lo que eres, ¿no? Es un camino a veces dolorosón, tiene esos momentos, ¿no? Lo que callamos los hombres va a ser tiene esos momentos y bueno, pues es también cuestión de ir vas formando estómago, vas formando tolerancia a los problemas, a los propios y a los de los clientes. Y va uno en ese rompimiento de niveles de tolerancia, ¿no? Yo primero lo que he hecho es, primero, estar consciente de ello, de decir, bueno, pues esto es normal, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, y tengo que ir jugando con la idea de que aguanto más, y aguanto más significa aguanto más en situaciones a veces incómodas, ¿no? Uh-huh. Incómodas contigo mismo, en lo que estás haciendo, más horas, problemas más grandes o de más personas, o cuantitativo y cualitativamente, ¿no? Tienes tú que ir generando ese nivel de tolerancia que se va generando de nuevo con la confianza de haber resuelto unos anteriormente. Entonces se hace un círculo virtuoso donde la confianza en ti mismo y en haber resuelto te permite ir por más, ir por más. Luego llega un punto donde uno tiene que decir, bueno, pues tiene que tener un fin esto, ¿no? O sea, tengo que llegar a ese comentario que tú me dijiste a mí, decir, pero ¿sabes qué? Estoy balanceado, mi tiempo, porque eso es, uh-huh. mi tiempo está bien balanceado entre cosas que tengo que hacer de trabajo, con cosas que me gusta hacer con mi familia o con mis amigos, Uh-huh. o a una actividad que te guste hacer como el deporte, que yo sé que a ti te gusta ir a hacer senderismo, Uh-huh. por ejemplo. Y así, ¿no? Entonces yo diría primero, pues así como a manera de recomendación, primero pues que no nos asustemos con el que no te sientes tan feliz, Sí. por decir, ¿no? Muchos estamos siempre buscando estar felices todo el día. Mi papá ha sido mi maestro en muchas cosas. Ese ha sido en una que me dice, no, pues qué, güey, o sea, no, a mí tampoco me hacen feliz muchas cosas y aquí estoy dándole. Sí. Y sí es cierto, así es, ¿no? Que no estemos aspirando siempre ni a estar tan tranquilos, ni a estar tan felices, ni a estar tan cómodos. Ahí hay poco desarrollo en ese estado, ¿no? Yo creo que hay que tirarle también a lo incómodo, a lo complicado, a lo otro, a sabiendas de que te vas a sentir raro, pero que vas a encontrar formas y herramientas de ir regulando tu estado emocional, ¿no? Alguien me decía que era como la lumbre, ¿no? Te acercas hasta que te quema y pues, Uh-huh. ya te echas para atrás, ¿no? Para mí una cosa en eso ha sido, por ejemplo, el deporte. Sí. Pues que yo me he metido en 1000 actividades y ando siempre viendo a ver en qué cosa nueva me meto y cuál aprendo, etcétera. Y eso, ya cuando yo me pongo a pensar, mi mente cuando tiene la oportunidad de estar aprendiendo una actividad nueva que además la conecta con el resto del cuerpo, pues eso me permite hacer a un lado las situaciones o broncas que tengo que estar resolviendo, ¿no? Más o menos así es. Definitivamente, ahorita que mencionas a tu papá, me platicaba tu hermano Diego que tu papá pues se hizo de cero, ¿no? Uh-huh. Empezó de cero, seguramente
ha de ser un gran ejemplo para ti el hecho de que tu papá empezó de cero, lo sacó adelante, les dio sus carreras a tus hermanos, a ti, y que ahorita, pues, las fotos que he visto que tú publicas y lo veo bien, ¿no? O sea, Sí. de hecho me identifico mucho, yo digo, cuando yo esté más, o sea, tenga cierta edad, quisiera yo andar con mis hijos así surfeando y me inspira mucho ver esa armonía o esa unión familiar que veo en tus papás y con ustedes, ¿no? Para mí ha sido, por lo menos en fotos, un ejemplo de cómo se puede mantener, ¿no? Y seguramente tú has aprendido mucho de eso, ¿no? De lo que tu papá, pues lo has visto desde chico, ¿no? Me platicaba tu hermano que, pues tú eres el hermano mayor y que tú fuiste el que empezaste, que te fuiste a estudiar Derecho a Monterrey y todo ese rollo, ¿no? Entonces, creo que seguramente traes un muy buen ejemplo también de balancear, ¿no? Porque pues tus papás son, tu mamá vi que también es súper deportiva. Sí, es Iron Man. Y todo, entonces traes un muy buen ejemplo de raíz, ¿no? Yo creo que eso es lo que uno como papá tiene que aprender a también sembrarle a sus hijos, ¿no? Con el ejemplo sobre todo, ¿no? Claro. No, bueno, sí, gracias a Dios. Sí, tengo unos grandes padres, mi papá, mi mamá, cada uno me enseña diferentes cosas. Son diferentes y yo aprendo de ellos cosas muy diferentes, algunas más técnicas, algunas más emocionales. Y finalmente, pues somos lo que somos por eso, ¿no? Que vamos aprendiendo y lo que nos van transmitiendo. Pero sí, él, pues sobre todo solo, ¿no? Solo, o sea, de nuevo ahí con su cajita de herramientas de lo que sabía hacer y con mucha disciplina, con mucha consistencia, con mucho enfoque en acuerdos. Mi papá siempre ha sido vendedor, ha sido promotor inmobiliario, pero siempre con una cachucha de vendedor. Y esto a mí siempre me ha marcado, ¿no? Porque pues yo crecí y vivimos de una actividad en la que si no cierras, pues no comes, ¿no? Porque ellos así son, esa profesión es, pues hay que cerrar para que te paguen la comisión, ¿no? Se comes lo que matas, ¿no? Lo que Exactamente, no te pagan por el esfuerzo, no te pagan por el proceso, no. O sea, a ver, no te pagan por negociar, te pagan por cerrar. Correcto. Y entonces el perfil como él hace lo que tenga que hacer por cerrar. Y muchos vendedores, yo a él de repente lo veo haciendo fila en Catastro, ¿no? Sacando un documento y le digo, oye, pero yo no veo los demás aquí. No, dice, pero yo sí. Lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia y lo que hace alguien que tiene la mira muy bien puesta en el resultado que es cerrar. Y yo así me formé, yo eso es lo que he visto. Entonces yo siempre digo, yo tengo más cachucha de vendedor que de abogado muchas veces, ¿no? Entonces sí, me ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es esa. Otra es esta otra que te decía. El otro día lo pensaba, la de explorar y la de escuchar, ¿no? Porque pues me ha tocado muchas veces estar en reuniones con él y me acuerdo que llegaba sin libreta, sin nada, sin plan, sin nada, y tenía una manera así muy, muy interesante como de estar así y se ponía y escuchaba y escuchaba y escuchaba y en el escuchar, ¡fum!, salían las ideas y salían las propuestas, ¿no? Entonces, no creo que él se vea a sí mismo como un maestro. No creo que lo haya hecho nunca con el propósito de entrenar absolutamente a nadie, pero con el ejemplo, como dices tú. Ahora pues yo también lo hago así, lo veo de esa forma, o más bien veo la importancia de que lo que hacemos sepamos que alguien lo está viendo, ¿no? Correcto. Y que nuestros hijos lo están observando. Mi hijo mayor, pues igual que te debe pasar a ti, pues de repente me dice cosas que yo ni me di cuenta en qué momento las dije y dije, putz, sí. Pues lo agarró, ¿no? Sí, totalmente. Las buenas y las malas, ¿eh? Totalmente. De hecho, eso te iba a preguntar, de tus hijos, nuestros hijos son nuestros grandes maestros, ¿no? ¿Qué te han enseñado tus hijos y qué legado quisieras dejarles? Pues van subiendo las preguntas aquí, ¿no? No, bueno, me han enseñado muchas cosas, ¿no? Y lo interesante es que pues yo tengo 3 hijos, mi hijo el mayor, niño y 2 niñas, y cada uno es muy diferente, cada uno te enseña cosas diferentes, te exige cosas diferentes. Y yo cuando nació mi hija, después de tener 3 años de convivir con mi hijo, ya era facilísimo, ¿no? Y de repente nace mi hija y dije, puta, ¿y aquí cómo se le hace? Diferente, ¿no? Muy diferente.
muy diferente la forma en donde se tiene uno que comportar y las cosas que tienes que hacer, que decir, que expresarte de una manera diferente. Entonces, primero, pues fíjate que me han enseñado, dicho esto, me han enseñado de nuevo el concepto de la empatía, ¿no? O sea, no porque sean tus hijos, significa que no te tienes que poner en sus zapatos. Uh-huh. El concepto de nuevo de no imposición, sino de persuasión a través del ejemplo, de lo que tú ves en ti mismo y qué es lo que les quieres transmitir. El tema de conciencia, de también saber que lo que tú estás haciendo en tu casa o en el carro o donde estés, ponte trucha porque lo están viendo, lo están escuchando. Y también el concepto de tú evolucionar, ¿no? Porque un legado que yo sí quisiera dejar es, volviendo a la pregunta, es este concepto de siempre ir hacia adelante, de saber que siempre se puede más, de saber que tú vienes con un sistema, con una manera de ser, y que a partir de eso tienes tú la capacidad ilimitada de seguir creciendo, ¿no? Y de seguir expandiendo tu nivel de comprensión de las cosas, mentalmente, emocionalmente. Yo creo que si logro eso, pues ya voy a haber estado muy contento. Totalmente. Oye, Alfonso, para finalizar, si tuviera la oportunidad de estar 5 minutos con una persona que ya no está en esta tierra, o ya no está en este mundo terrenal, ¿quién sería y qué le preguntarías? Con mi abuelo paterno. Okay. Con mi abuelo paterno. ¿Lo conociste? Lo conocí, lo recuerdo mucho, lo quise mucho, lo quiero mucho todavía. O sea, ese tema sí puede que llegue más. A ver, sin duda con él, porque son más allá de lo que le preguntaría, que serían muchas cosas, y lo que le pudiera yo platicar, pues es el tiempo de cuando pasas un tiempo con alguien que quieres tanto, ¿no? Uh-huh. Y que respetas tanto y que aprecias, etcétera. O sea, no te daría una respuesta pues me gustaría saber cómo funciona el mundo y cómo arreglo yo esto, etcétera. No iría tanto por ahí, iría más por el gusto de estar con él. O sea, lo extrañas, obviamente. Lo extraño, claro, sí. Okay. Y bueno, mucho, y pienso mucho en él, etcétera. Entonces, sin pensarla, con él. Muy bien, muchas gracias por la apertura, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar, Alfonso? ¿Que quisieras agregar? Pues no, Luis, nada, agradecerte de nuevo, ha sido una gran experiencia, nada más decirte que me da gusto que, como siempre te lo digo, ¿no? Eres una persona con quien cada momento que pasamos tiene que ver con esto, ¿no? Son esos 5 minutos con alguien que aprecio tanto desde que nos conocimos la primera vez allá en el CETIS hace muchos años. Plática que fuiste a dar, la ¿no? plática que tú me diste la oportunidad de dar, que me invitaste, y pues decirte que ojalá que sean muchas más. Cada una ha sido mejor que la anterior, y cada una la disfruto más. Disfruto mucho platicar contigo. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Para mí es un gusto haberte tenido y pues bienvenido. Ya estás, perfecto. Gracias.